Muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo. Me complace mucho trabajar por medio de este medio. Sabemos perfectamente que es debido a la situación que estamos padeciendo, pero bendito sea el Señor. Démosle al Todopoderoso que todas las familias de sus queridos hogares permanezcan bien y que Dios quiera la Virgen Santísima también pueda darle iluminación a las mentes brillantes de los grandes científicos para que solucionen esa problemática o esa coyuntura que estamos padeciendo. Antes de iniciar voy a darle gracias al Todopoderoso por todas las cosas maravillosas que nos regala, por el fundamento y la esencia de la vida del ser. Señor, permita que los estudiantes que voy a guiar dentro de los procesos físico-matemáticos se puedan manejar con ciertos criterios absolutos y no relativos. Permítanles que cada paso que yo lo den con toda la exactitud, que no vaya a presentarse ninguna duda, ningún error. También permítame ser grande como tú, Señor. Enséñame, Señor, enséñale, Señor. También quiero aprovechar la oportunidad para decirte cuánto te quiero, cuánto te adoro, cuánto te amo, Señor. Porque tú eres grande y misericordioso con la vida humana. Tú nos diste la oportunidad para crecer en razón e inteligencia. Por favor, síganos dándola para poder continuar con los procesos que estamos encomendados por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición del Todopoderoso para que este tiempo podamos socializar las dudas o pronto las preguntas que quedaron con ciertas dudas para ustedes, pero yo creo que lo más importante es que lo hayan tratado de realizar. Muchas gracias. ¿Ya? Lee con atención las siguientes preguntas y enunciados. Si se organizaran los números raíz cuadrada de 2 más 1, raíz cuadrada de 2 menos 1, 1 menos raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2 más 1 medio, de menor a mayor, el que ocupa el tercer lugar es... Observamos, aquí están la serie de expresiones matemáticas que hay que mirar cuál de esas expresiones es de menor a mayor. Pues yo no veo ningún problema que un estudiante pueda utilizar su calculadora y hacerme los ejercicios que correspondan al proceso. O sea, no veo ninguna singularidad, ninguna complicación. Es simplemente estar un poquito atento a situaciones que de pronto se pueden dar. En el caso particular, para que me lo entiendan, se lo estoy poniendo así fácil. La raíz cuadrada de 2 es 1.41 más 1. En el segundo, raíz cuadrada de 2, 1.41 menos 1. En el otro, 1 menos raíz cuadrada de 2, y eso nos dio 1 menos 1.41. Y la raíz cuadrada de 2, 1.41 más 0.5. Si miráramos esto, 1.41 más 1 nos daría 2.41, 1.41 menos 1 nos daría 0.41, y 1 menos 1.41 nos daría menos 0.41, y 1.41 más 0.5 nos daría 1.91. Y nos dice que ordene estas expresiones que están arriba, las ordenen de menor a mayor. Sigue ubicándose la expresión, entonces, de menor a mayor, ustedes observan que el menor es el que tiene expresiones negativas. El caso particular, 1 menos raíz cuadrada de 2, observenlo acá. La que sigue sería 0.41, raíz cuadrada de 2 menos 1. Y la última sería raíz cuadrada de 2 más 1 medio, que en otras palabras nos dio 1.91. Y el último sería 2.41, que es raíz cuadrada de 2 más 1. Y eso nos dio 2.41. Si analizáramos bien la expresión, ¿cómo nos quedaría de menor a mayor? Pues 1 menos raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2 menos 1, raíz cuadrada de 2 más 1 medio y raíz cuadrada de 2 más 1. O sea que nos piden hallar el tercero. ¿Cuál es el tercer término que quedaría enmarcado de menor a mayor? Entonces es raíz cuadrada de 2 más 1 medio, que corresponde a la C. Dice, ten en cuenta que el teorema de Pitágoras establece que las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos de un triángulo rectángulo tienen como suma el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa y del triángulo del perímetro del cuadrilátero ABC y D. Es
Entonces, el cateto opuesto, o sea, A y B, tiene 1 centímetros. Y el cateto AD tiene también 1 centímetros. Cosa que, como para una explicación un poquito más de análisis para ustedes, cuando el cateto opuesto es igual al cateto adyacente, los ángulos que se forman internos sería de 45 grados. Cuando el cateto opuesto y el cateto adyacente son iguales, el ángulo interno al sumarse para que produzca el ángulo recto de 90 sería que el ángulo fuera de 45 grados y 45. O sea que sería la raíz cuadrada de 2. O sea que la hipotenusa, o sea BD, la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de 2, que en otras palabras es igual a 3, a 1.41. Si observamos la figura, bueno, la figura no coincide tan bonita como está plasmada en el texto, pero si ustedes miran, tiene 1 centímetro el cateto adyacente y tiene 1 centímetro el cateto opuesto. Luego la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 2, porque si ustedes cogen la x que vale 1 centímetro, lo elevan a la 2, daría 1 como está aquí. Y en el otro 1, también elevado a la 1, a la 2, produce 1 y nos quedaría raíz cuadrada de 2. Aquí la partecita donde les digo que cuando el cateto adyacente y el cateto opuesto son iguales, el ángulo que se forma acá son de 45 grados. Ahora miremos la parte de la otra figurita que nos corresponde. Si ustedes miran, si yo formo aquí un triangulito, rectángulo también equivale 1, que es esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedó? Que la x vale 1. Y si lo elevamos a la 2, produce 1. Más la hipotenusa, que vale raíz cuadrada de 2, y todo eso está elevado a la 2. Entonces, ¿qué nos quedó? Raíz cuadrada de 1, porque 1 a la 2 produce 1, más este 2 de acá con el índice de radical cejuelo, y nos quedó 2. Y nos quedó entonces raíz cuadrada de 1 más 2 daría 3. O sea que esta partecita de acá nos daría raíz cuadrada de 3. En otras palabras, 1 centímetro más esto que está aquí. Entonces, al sumar los centímetros, nos dieron 3 centímetros acá, más esta partecita que estaba por descubrirse, que ustedes observan que es un poquito superior a la hipotenusa, este lado de acá, porque aquí está formando es un cuadrilátero con unas condiciones muy similares. Entonces nos quedó la raíz cuadrada de 3 y nos quedó 3 centímetros más la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es la... Pues muchachos, ustedes ven ahí que no dice A, B, C, D, sino la que ustedes tienen ahí como respuestas, 3 centímetros más la raíz cuadrada de 3. Es la única que se puede decir ahí. Un número que se encuentra entre 0,3 y 1/3 es, entonces vamos a mirar, este 0.3 y 1/3. Acuérdense que ambos son números racionales que están contemplados dentro de la recta real. Le sigue 0,31, 0,32 y 1/3 lo mismo que decir 0.3333 sucesivamente. ¿Sí? Entonces, un número que se encuentra entre 0,3 y 1/3 es... Un número que se encuentra entre 0,3 y 1/3 es... Si ustedes miran esta recta, este intervalito está abierto en 0.3 y está abierto también en entre 1/3. ¿Qué significa? Que no puede ser ni la tercera ni la última, descartar las dos últimas, por cuanto 0.34 se pasa de 1/3. Y también no hay ningún número porque son iguales. El 0.3 y 1/3 no son iguales jamás. Significa que la respuesta correcta sería 0,33 y esa sí hay periodicidad porque está metida, el 0.33 está metido entre 0.3 y 0.33. ¿Sí? Llegaría ahí y cerraría el aspecto del intervalo. Para cualquier par de números AB pertenecen a los números reales. Se define que M sea igual a A más B sobre 2. Entonces el número M no cumple ¿qué? Y vamos a mirar por qué no cumple la M. Porque hay unas ciertas propiedades que tenemos que tener claro que cuando se resuelve, lo que sí es cierto es que todos los números están ubicados dentro de los números reales.
Es simplemente entender que los únicos números que no pueden estar dentro de los números reales son los números imaginarios, por tener un aspecto tridimensional, o digamos en su aspecto de su gráfica, que no se puede contemplar dentro de una recta. Lo demás, los números todos primos, los números que tengan radicales, pueden ser racionales o irracionales, pero son conductas que se pueden dar. Lo que voy a permitir es demostrarles a ustedes cuánto es el número que no cumple en cuestión de la m. Entonces, como resolverla a través de un proceso ecuacional. Bueno, entonces miramos, jóvenes, que si A y B pertenecen a los números reales, sabiendo que M es igual a A más B dividido por 2. Para que me lo entiendan de una manera ejemplar, de una forma sencilla, pongámosle unos valores a la A y pongámosle un valor a la B. La A le puso un valor de 6, ustedes pueden colocar cualquier valor, y la B pongámosle otro valor y nos dio 4. Si cogemos A, que vale 6, y le sumamos B, que vale 4, y lo dividimos por 2, la M valdría 5. ¿Para qué no se puede cumplir esa condición? Que si la M vale 5, ¿para qué no se puede cumplir? Entonces miremos, la M vale 5, más B, y la B vale 4, menos la A vale 6 sobre 2, eso nos dio 4, 5, y 4 menos 6 daría menos 2, dividido por 2 daría menos 1, y 5 menos 1 daría 4. O sea que para esta sí se cumple. Para esa función sí se cumple. Observen ustedes que 5 menos 1 es igual a 4. O sea que el valor de B debe valer 4. Y miren allá que allá vale 4. Para la segunda dice A menos M más B menos M. Si la A vale 6 menos M, que vale 5, más B, y la B vale 4 menos 5, debe ser igual a 0. Entonces 6 menos 5 da 1, y 4 menos 5 daría menos 1, y 1 menos 1 daría 0. También se cumple para esta condición. Pero no se cumple para esta otra condición, que M menos A sea igual a M menos B. Porque la M vale 5 y la A vale menos 6. Entonces 5 menos 6 debe ser igual a M, que vale 5, y la B, que vale 4, 5 menos 4. Entonces aquí 5 menos 6 da menos 1. Es igual, y 5 menos 4 es igual a 1. Y pues menos 1 es igual a 1, eso no es cierto. Por lo tanto, la única que no cumpliría sería para esta condición, que M menos A sea igual a M menos B. Por lo tanto, la respuesta, la que ustedes ven ahí, M menos A es igual a M menos B. Entonces, en el número 5, observamos que dice que un avión debía viajar al norte de la ciudad A. Discúlpenme un momentico. Un avión debía viajar al norte de la ciudad A para llegar a la ciudad B. Sin embargo, por una tormenta fue necesario iniciar el viaje con un desviamiento con respecto a la dirección original. Luego de pasar la tormenta, el piloto corrigió su rumbo con un giro de 25 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo formado por la ciudad A y la ciudad B y el punto de corrección del rumbo? Bueno, entonces observemos que el avión, si ustedes ven ahí, el avión cogió porque se presentó una tormenta y hizo una desviación de 10 grados. Y en el otro hizo una desviación de 25 grados. O sea, cogió 10 y 15 para que nos dé un total de 25 grados. En otras palabras, si usted coge los 25 menos los 10 que se desvió, pues va a dar 15 grados, que es lo que está pidiendo el texto. En el triángulo ABC de la figura 3, los segmentos BC y DE son paralelos. ¿Cuál es el valor de la X? Yo creo que lo más elemental es aplicar el teorema de Tales, de Mileto, por cuanto puedo sacar las congruencias de acuerdo a los datos que me exige el texto. Entonces, voy a aplicarlo de una manera muy sencilla y ustedes sacarán su propia conclusión. Bueno, lo que decía anteriormente, voy a aplicar el teorema de Tales. ¿Con qué fin? Que ustedes observen bien que lo que nos están pidiendo es el valor de esta X que está aquí. Entonces, AE es AEC, como AD es AAB. Entonces, AE tiene una medida que ya está ahí en el gráfico y equivale a 3.5.
y la x que no la conocemos, que es EC. Es igual a AD, y si ustedes miran AD equivale a 2 centímetros, y de A a B hay 8 centímetros. Entonces, al despejar esta x es igual a 8 multiplicado por 3.5 y nos dio 28, y lo dividimos por los 2 centímetros, o sea que x igual 28 dividido por 2 daría 14 centímetros. Entonces ya puedo afirmar que esta x equivale a 14 centímetros, pero como 14 centímetros hay que quitarle los 3.5 que nos estaban dando de A, E, entonces 14 menos 3.5 nos dio los 10.5 centímetros. Se utilizó el teorema de Tales de una forma elemental, como para que ustedes lo entendieran de una forma tan simple. Es simplemente observar bien las gráficas, que se den con condiciones de acuerdo a triángulos que se estén formando. Pero eso son temáticas vistas en la época cuando se vio el álgebra de ustedes, que se aplicó el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales. En el triángulo rectángulo ABC de la figura 4 se trazó una de las alturas. ¿Cuál es el valor de x? Hay que mirar que es que ese triángulo, los dos son triángulos rectángulos, simplemente que tienen la condición de ser semejante. Luego lo que significa es que el cateto adyacente tiene un valor de 8 y el otro cateto tiene un valor de 2. Luego significa que 4 veces el cateto adyacente es al cateto adyacente el pequeño. Por lo tanto, si se cuadruplica el valor del cateto adyacente con respecto al cateto adyacente del pequeño, también hay que cuadruplicar el valor de la x, que es la altura de ese valor. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 4 centímetros. La factorización de a a la 2 menos b a la 2 más a a la 2 más 2ab más b a la 2. Entonces, si miramos la expresión a a la 2 menos b a la 2 más a a la 2 más 2ab más b a la 2, nos damos cuenta que menos b a la 2 con b a la 2 se fueron. ¿Y qué nos quedó? 1 a la 2 más 1 a la 2 nos quedó 2a a la 2 más 2ab, que es esta partecita. Hay un factor común, se utilizaría el primer caso de factorización, que se llama factor como monomio, es decir, el factor entre 2a a la 2 y 2ab es 2a, que multiplica a más b. 2a por a daría 2a a la 2 y 2a por b nos daría 2ab. Listo. Si 2x menos 1 sobre x más 2 es igual a 3x más 1 sobre 2x más 4, ¿cuál es el valor de x? De una vez. Bueno, tenemos la expresión 2x menos 1 sobre x más 2 es igual a 3x más 1 sobre 2x más 4. Si ustedes multiplican en diagonal 2x más 4 que multiplica a 2x menos 1, nos quedó 2x menos 1 que multiplica a 2x más 4. Es igual x más 2 que multiplica a 3x más 1. Observan acá. Aquí al multiplicar 2x menos 1 por 2x más 4 nos quedó la expresión 4x a la 2 más 6x menos 4, que es esto que está aquí. Es igual a x por 3x nos dio 3x a la 2 y x por 1 nos dio una x y 2 por 3 nos dio 6x y 2 por 1 nos dio 2. Al pasar todos los miembros de allá al segundo, al pasarlos al primero, nos quedó una ecuación 4x a la 2 más 6x menos 4 menos 3x a la 2, una x más 6x da 7x, pero como lo estoy pasando al primero quedó menos 7x, y este 2 que está aquí en el segundo lo pasé al primero, quedó menos 2, es igual a 0. Entonces, ¿qué nos quedó? 4x a la 2 menos 3x a la 2 quedó x a la 2, 6x menos 7x nos quedó menos 1x, y menos 4 y menos 2 nos dio menos 6, es igual a 0. Sigue siendo una ecuación cuadrática de la forma x a la 2 más b más c. Se puede utilizar la fórmula general, se puede aplicar una fórmula particular, se puede aplicar el caso de factorización número 6. Entonces, la raíz de x a la 2 es x y x. X por x da x a la 2. Colocamos signos, menos
y menos por menos daría más. Un número que multiplicado de 6 y que el restado nos dé 1. Menos 3 por 2 da menos 6 y menos 3 más 2 daría menos 1. Entonces nos quedó la expresión x menos 3 es igual a 0 y x más 2 es igual a 0. Entonces al despejar la x es igual a 3 y la otra x es igual a menos 2. Entonces observen ustedes que la solución de la ecuación nos dio x igual a 3 y x igual a menos 2. Y ahí queda solucionado, jóvenes, lo que corresponde a todo el proceso de grado 11 en la prueba. Entonces ahí queda solucionado la prueba de los estudiantes de grado 10º. Entiendan que es una evaluación que cumple con todo el proceso. Por esta etapa que estoy mostrando acá, hasta el 10º punto, los estudiantes no pueden decir que eso es una evaluación que nunca se ha enseñado, que los casos de factorizaciones se vieron, que el teorema de Pitágoras fue visto, que todas las condiciones que se han planteado ahí tenían solución, que no hubo una que ustedes digan que no la podían hacer. Simplemente que hay estudiantes, no digo todos, pero que cogen las cosas muy olímpicamente y se sobreentiende que lo que se trata es ayudarlos, pero también ustedes a responder de la mejor manera, porque las cosas no pueden ser tan fáciles, porque ustedes están convencidos que los procesos se deben hacer de acuerdo a un mecanismo y nosotros no somos sistemas robóticos, sino seres pensantes que tenemos que mirar cómo solucionamos y cómo damos. Porque es que cuando nos dan un ejemplo, quieren que la evaluación quede con las mismas condiciones y eso no puede ser así, sino que hay que meterle un poquito para ver cómo piensa usted y cómo me puede dar las condiciones que yo exijo. Entonces la evaluación, si ustedes miran, tiene las mismas condiciones de lo que se ha venido explicando. Ya voy a entrar ahora sí a lo que se llama las razones trigonométricas con su respectiva función, y en la próxima clase pues ya estaremos explicando el primer contexto, el primer contenido, digámoslo de otra manera, el primer contenido que corresponde al segundo periodo con los ejes temáticos. Entonces les agradezco mucho, estudiantes. No se trata de que pierdan, simplemente ayudarlos y para que se den cuenta que todo lo que se planteó dentro de la evaluación cumple con los parámetros exigidos en la primera etapa. Es una evaluación que está sometida al libro de norma y yo no me he inventado, ni ustedes vayan a creer que yo era por rajarlos, en absoluto. A mí no me interesa que ningún estudiante me pierda, sino más bien que entiendan que se trata de que ustedes también den un poquito, porque no se les puede dar todo masticado. Les agradezco mucho y que la próxima clase pues sea un poco mejor, porque ya va a ser a tema abierto por parte del docente.